Hola, buenas tardes. Nos encontramos en revista Lex Informa a cargo del director René Castellón Holguín. Hoy se encuentran con su servidora, la maestra Soraya Ilse Mendoza Galicia, y tenemos el gusto de tener la presencia de la maestra Ana Lili Olvera Pérez, magistrada del Tribunal Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero. Buenas tardes, magistrada. Hola, buenas tardes. Bien, hoy usted tendrá el gusto de compartir con nosotros el tema de problemas en los núcleos agrarios ante la falta de órganos de representación. Para ello, y antes de comenzar con su excelente exponencia, le vamos a mencionar algunas semblanzas en cuanto a sus estudios. La magistrada cuenta con la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es maestra en Derecho de Amparo en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Cuenta con un doctorado en Derecho en la Universidad Abierta de Tlaxcala. Tiene diferentes cursos y diplomados, los cuales son de Derechos Humanos de la Mujer, Derechos Procesal Agrario y Juicio de Amparo, Acceso a la Justicia en materia de Derechos Humanos, Juicio de Amparo. Actualmente, la actividad profesional que ha llevado se mencionó que en 2009 ingresó a los tribunales agrarios, ocupando cargos como actuaria notificadora, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, secretaria de Estudios y Cuenta y secretaria de Acuerdos en el Tribunal Superior Agrario. Se desempeñó como secretaria de Estudios y Cuenta y fue coordinadora de Ponencia y secretaria general de Acuerdos. En abril de 2018, el Senado de la República la designó como magistrada en los Tribunales Unitarios Agrarios. Fue adscrita en mayo del mismo año al Distrito 48, con sede en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Actualmente es magistrada del Tribunal Agrario del Distrito 52, con sede en Zihuatanejo, Guerrero. Asimismo, lleva diferentes actividades docente, y académica. Ha sido profesora de las materias de Derecho Agrario, Derecho Procesal Agrario y Juicio de Amparo en el Centro de Estudios Universitarios Sor Juan Inés de la Cruz, en Zihuatanejo, Guerrero. Ha impartido diversos cursos, talleres y conferencias en temas de justicia agraria, perspectiva de género, derechos humanos, juicio de amparo, entre otros. Asimismo, la magistrada cuenta con diferentes publicaciones, entre ellas, autoría del libro Derecho Agrario en Función Jurisdiccional por 10 magistradas ante la editorial Porrúa en 2020. Y asimismo hay un artículo en Juicios Agrarios y Terrenos Nacionales que está publicado por la Gaceta de los Tribunales Agrarios, La Semilla. Es integrante de asociaciones internacionales de mujeres juezas, IAWJ por sus siglas en inglés, Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y es integrante del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México. Asimismo, entre otros estudios, pues hoy viene con nosotros en Revista Lex Informa a mencionar el tema, como ya lo reiteramos y lo dijimos, que es problemas en los núcleos agrarios ante la falta de órganos de representación. Magistrada, estamos para escucharla. Muchas gracias, estimada maestra Soraya, por su amable presentación y por esta nueva invitación de participar con la revista Lex. Me da mucho gusto saludarla a usted y a todas las personas que hoy nos acompañan a través de esta plataforma digital. Y bueno, hoy me voy a permitir platicar con todos ustedes sobre un tema que parece fácil, pero que en la práctica es sumamente complicado por los impactos tanto sociales como económicos e incluso políticos que se generan. Y me refiero a los problemas que surgen en los núcleos agrarios, ya sea ejidos o comunidades, ante la falta de su órgano de representación. Y bueno, para clarificar un poco, me gustaría señalar que los órganos de los ejidos y las comunidades son tres. El primero es la asamblea, que es el órgano supremo del ejido o de la comunidad,
pues así lo señalan los artículos 27 constitucional en su fracción 7 en el párrafo sexto y el 22 de la ley agraria. El segundo órgano es el comisariado y el tercero es el consejo de vigilancia. Y en relación con el comisariado, es importante decir que es un órgano colegiado y no solo una persona, ya que está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero propietarios y sus respectivos suplentes. Duran en funciones 3 años. ¿Y por qué hago énfasis en que es un órgano colegiado? Bueno, porque aunque ustedes no lo crean, en la mayoría de los ejidos o las comunidades piensan que solo el presidente es el comisariado y no, no es así. Por eso cuando en algunos juicios donde es parte el núcleo agrario y llega a promover solo el presidente, como si él solo fuera quien lo integra, pues se le requiere para que presente sus promociones debidamente firmadas por los 3 integrantes, o salvo que acredite que tiene un poder para actuar de esa manera. Es decir, solo si presenta algún documento que acredite que él está facultado para actuar de manera individual, bueno, pues entonces es que se admite a trámite su promoción. Si no es así, insisto, sus promociones deben estar firmadas por los 3 integrantes. ¿Y por qué les acabo de decir esto? Bueno, porque justo es en este órgano en quien recae la representación del núcleo de población ejidal, ya sea ejidal o comunal. Y eso no lo digo yo, lo dice la misma Constitución en su artículo 27, fracción 7, y los numerales 23 y, 32 y 33 de la ley agraria. En estos numerales, pues se refiere medularmente que el comisariado es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del núcleo agrario, que dentro de sus facultades y obligaciones está la de precisamente representar al núcleo de población y administrar sus bienes, los bienes comunes, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Entonces, insisto, es cierto que la ley agraria, específicamente en su artículo 21, refiere que los órganos de los núcleos agrarios son la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia. Pero ojo, no debemos confundir ni sus funciones ni sus facultades. ¿Y por qué lo digo? Porque de verdad muchas personas se confunden, pues pareciera que cuando hablamos del órgano de representación nos referimos tanto al comisariado como al consejo de vigilancia, pero no es así, porque como ya dije, quien representa al núcleo agrario, ya sea ejido o comunidad, es el comisariado, mientras que el consejo de vigilancia solo lo supervisa. Es decir, el consejo de vigilancia es el órgano del ejido o de la comunidad encargado de vigilar que los actos del comisariado se ajusten a la ley y cumpla con los acuerdos tomados por la propia asamblea. Dentro de las funciones del Consejo de Vigilancia está la de revisar las cuentas y operaciones que realice el comisariado y en su caso, pues hacer las denuncias ante la propia asamblea por las irregularidades que detecte, así como convocar a asamblea cuando el comisariado no lo haga. Este órgano también es colegiado porque está constituido por un presidente y 2 secretarios y sus respectivos suplentes. Son electos por la asamblea y ejercen su función por 3 años. Entonces, como ustedes pueden advertir, el Consejo de Vigilancia es una especie de auditor que vigila el actuar del comisariado, pero es este último quien representa a la asamblea. Una vez que termina el periodo para el que fueron electas estas personas, las que integran el comisariado, es decir, los 3 años, debe elegirse a los nuevos. Y como ya lo adelanté, es facultad de la asamblea, como órgano supremo, realizar la elección o en su caso la remoción de los integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia. Así lo prevé el artículo 23, fracción 3 de la ley agraria. Luego, los procedimientos para convocar a elecciones de acuerdo con las condiciones que se presenten en cada uno
de los núcleos agrarios. Esos procedimientos están previstos en los artículos 24, 39, párrafo segundo y 40 de la Ley Agraria. Mientras que el procedimiento para la elección de los órganos de representación y vigilancia, así como las condiciones que deberán cubrir los miembros de dichos órganos para ocupar esos cargos y la duración en ellos, pues está contenido en los artículos 37, 38 y 39, párrafo primero de la misma Ley Agraria. Entonces, nosotros como personas juzgadoras, pues vemos a diario juicios generados precisamente por la falta del órgano de representación, es decir, del comisariado. Así que me di a la tarea de hacer algunas reflexiones que hoy quiero compartir con ustedes en relación con este tema, la falta del órgano de representación en los núcleos agrarios. Entonces, estas inquietudes pues me surgen luego de que me estuve formulando algunas preguntas y las respuestas que les encontré conforme a mi experiencia como operadora jurídica en los tribunales agrarios y como originaria que soy de un ejido. Y bueno, la primera pregunta es, ¿por qué hay núcleos agrarios sin órgano de representación? Sin duda, uno de los principales motivos ahorita es la emergencia sanitaria por el COVID-19 que ha impedido en gran medida la celebración de asambleas para elegir a los nuevos representantes. Pero otros motivos, pues son porque la elección de los nuevos integrantes del comisariado está impugnada ante el tribunal por considerar que es nula, o porque se removió a uno o a todos los integrantes del comisariado y esta determinación también está impugnada, o porque aun y cuando exista una sentencia que resolvió el conflicto de representación, se promueve el juicio de amparo y se concede muchas veces la suspensión para que no se convoque a nuevas elecciones. De manera que hay núcleos agrarios que llevan años en conflicto por su representación y a veces ni siquiera es porque los promoventes busquen proteger los derechos colectivos, sino más bien buscan satisfacer intereses personales. Y bueno, ¿qué decir de las emociones que se generan por este tipo de problemas con el paso de los años? Pues la gente genera emociones como el enojo, el resentimiento, el orgullo, que muchas veces evitan la conciliación de intereses. Y dicho sea de paso, el conflicto por la representación generalmente es cuestión de unos cuantos, ya que el resto de sus miembros prefieren mantenerse al margen para, dicen ellos, evitarse problemas, aunque eso a la larga les ocasiona un perjuicio porque el ejido realmente se paraliza. Y esta situación se agrava en estados donde los índices de inseguridad es muy elevado, como el estado aquí de Guerrero, pero bueno, a veces la indiferencia de los propios ejidatarios o comuneros de buscar alguna solución es lo que hace más grande el problema. Pero bueno, aquí es muy importante la labor de los asesores jurídicos, ya sea de la Procuraduría Agraria o los abogados particulares, que son quienes a través de alternativas, pues pueden hacer que las personas lleguen a una conciliación de intereses o jurídicamente hablando, evitar realizar actuaciones que en abuso del derecho ejecutan para dilatar la solución. El abuso de recursos jurídicos o cualquier medio jurídico al alcance de la mano, pues que pese a saber que resultará improcedente, muchas veces, digo, no es siempre, los promueven para dilatar y obvio nosotros como órganos jurisdiccionales debemos respetarlos y darles el trámite correspondiente. Pero bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué los integrantes de un núcleo agrario piden la nulidad del acta de asamblea donde se eligió a sus representantes? Y desde luego que es importante tener en cuenta las características particulares de los casos, pues las respuestas pueden ser diversas. Sin embargo, muchas veces los ejidatarios o comuneros solicitan la nulidad del acta de elección de representantes porque hay intereses económicos de por medio. Pues hay núcleos de población que generan ingresos por el desarrollo de alguna actividad o la prestación de algún servicio, y por eso cuando un grupo obtiene la representación
otro grupo o un ejidatario o un comunero pide la nulidad. Y bueno, eso lo afirmo porque lamentablemente existen casos donde comisariados han transgredido la confianza de los miembros del ejido o de la comunidad abusando del cargo para realizar actos de corrupción y malversación de fondos o recursos de los núcleos agrarios. Y bueno, ¿qué decir de los procesos de entrega-recepción de una mesa directiva? Esto se vuelve una situación tediosa, tardada y hasta violenta, pues muchas veces el comisariado saliente o el removido o el declarado nulo, pues no entrega nada, ni siquiera el archivo, la documentación importante del núcleo, menos aún rinde cuentas, sino al contrario, muchas veces desfalcan las cuentas del ejido o la comunidad y prácticamente dejan a la mesa directiva entrante sin recursos ni medios de operación. Y es lamentable porque al final de cuentas, al ser todos del mismo ejido o de la comunidad, se ven a diario o casi a diario y realmente es triste, tedioso y hasta insano vivir en el mismo lugar y no hablarte con tus vecinos. Se ven y no se hablan entre ellos, pero ¿qué tal con otras personas, verdad? Bueno, otros motivos por los que se pide la nulidad de las actas de elección e invariablemente generan problemas al interior de los núcleos agrarios son que las personas electas no tienen calidad de ejidatarios o comuneros, o porque éstas no viven ni trabajan en el núcleo agrario, porque quien debía de convocar no estaba legitimado para ello, porque el acto asambleístico se celebró en un lugar distinto al acostumbrado, porque las personas electas tenían alguna sanción por la asamblea que les impedía ser votados, porque votaron personas que no eran ejidatarias o comuneras, porque no se respetó el plazo que prevé el artículo 25 de la ley agraria, es decir, que no mediaron los días necesarios entre la emisión de la convocatoria y el desahogo de la reunión, o porque no se respetó la equidad de género conforme al artículo 37 de la ley de la materia. Reitero, estos son los más comunes, pero no los únicos. En fin, son muchísimas y muy diversas las razones, pero aquí lo importante es que las personas juzgadoras, es decir, los magistrados y las magistradas, debemos tener presente que los ejidos y las comunidades no solo son un conjunto de tierras, sino una persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propio que necesariamente debe estar representada, que necesariamente debe contar con un órgano de representación. De manera que cuando se pide la nulidad de un acta de asamblea de elección ante un tribunal, por el motivo que sea, los y las magistradas debemos atender y resolver lo más rápido posible estos asuntos. Y no porque este tipo de asuntos sean más importantes que otros, sino que por su naturaleza, entre más tiempo pasa, más incertidumbre, inestabilidad e inseguridad jurídica se genera al interior de los núcleos agrarios. Apenas en la reunión nacional virtual de magistradas y magistrados agrarios comenté que al tener la alta responsabilidad de impartir justicia, debemos redoblar esfuerzos para lograr que la justicia agraria de verdad sea rápido, pues desde luego que eso pudiera aminorar al interior de los núcleos agrarios los problemas. Y es complicado porque muchas veces tenemos toda la intención, pero lo que no tenemos es personal, aunque eso parezca una justificación, pero pues no lo es. Al final de cuentas debemos implementar nosotros como titulares de los órganos jurisdiccionales, pues estrategias para hacer pues lo más con lo menos. Y obviamente el apoyo de los equipos de trabajo de los tribunales es esencial. Hay equipos de trabajo muy comprometidos, como dicho sea de paso, el del Tribunal 52 de Zihuatanejo, pero obviamente los y las magistradas debemos predicar con el ejemplo, porque si no, ¿cómo le voy a pedir a alguien que se comprometa más o que haga un poco más de lo que le toca si yo no lo hago? Yo creo que debemos ser coherentes y entonces de ahí partimos. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede al interior de los núcleos de población ejidal o comunal cuando una elección es declarada nula por el tribunal? Pues en principio, un núcleo de población sin representantes hace que no se celebre ninguna asamblea, porque no hay quien convoque, que no se dé continuidad a los juicios,
los que están en trámite, tampoco puede iniciarse o concluir gestiones ante ninguna instancia, y esto desde luego genera irregularidades en su vida jurídica. Aunado a ello, no hay quien ejecute las decisiones de la asamblea, tampoco quien procure que se respeten los derechos de los ejidatarios o los comuneros, o quien dé cuenta de las labores efectuadas y del movimiento de fondos o del aprovechamiento de la tierra común. Su ausencia puede provocar que no se realicen gestiones ante las dependencias de cualquier orden de gobierno, que no se elaboren planes de trabajo con miras al desarrollo, que más bien se descuiden los recursos naturales, que no haya quien informe y rinda cuentas claras a la asamblea de manera constante, que no haya quien haga cumplir el reglamento interno, que no se abran ni administren cuentas bancarias en beneficio del ejido o de la comunidad, que no se promueva la actualización del padrón, que no se analicen ni resuelvan problemas internos, que no haya quien vigile posibles invasiones, que no se mantenga ordenado y actualizado el archivo del núcleo agrario, que no se dé seguimiento a los programas de apoyo para el campo y muchos otros. Es decir, en resumen, un ejido o una comunidad sin representantes cancela potencialidades, destruye expectativas, porque si alguien pretendía invertir en el ejido, ya sea personas físicas o morales, juren lo que preferirá llevar su dinero a otro lugar, con menos problemas. Pero sobre todo, un ejido o una comunidad sin comisariado genera resentimiento, mucho resentimiento entre los propios integrantes del núcleo. Unos porque quieren que ya se resuelva el asunto y así puedan progresar, y otros intentando alargar lo más que se pueda ese conflicto. ¿Y cómo lo alargan? Bueno, a veces hacen de todo. Evitan que se llegue a algún arreglo, que haya algún consenso entre los ejidatarios o los comuneros, promueven juicios por todo, de todo piden la nulidad. Pero bueno, al final de cuentas terminan paralizándose, y por eso insisto, debe ser rápida la atención a estos asuntos en aras de evitar la desestabilización de los núcleos agrarios. Y bueno, una pregunta más sería, ¿puede un núcleo de población actuar por conducto de apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas? Pues desde luego que sí, pero debe ser la asamblea quien otorgue el poder. Entonces aquí hay otro problema, porque si se pretende otorgar poder cuando ya existe un conflicto de representación, pues obviamente resultará muy complicado que se otorgue, porque no habrá quien convoque, a la asamblea. Y para el caso de que alguien lo haga, seguramente esa convocatoria será impugnada, al igual que la asamblea que eventualmente llegue a celebrarse. He visto muchas veces que en la misma asamblea de elección de nuevos representantes se otorga poder general a los miembros del comisariado para que lo ejerzan separadamente. En otros lo otorgan tanto a los integrantes del comisariado como a los del Consejo de Vigilancia, y en otros más he visto que ese poder lo otorgan en favor de un abogado o asesor jurídico de su confianza. Pero en el peor de los casos, se los otorgan a todos para que lo ejerzan al mismo tiempo, sin especificar nada. Y esto pareciera que es algo que pudiera, digamos, proteger al ejido para que cuando haya algún problema con la representación, el ejido esté, pues, valga la redundancia, representado. El problema es que cuando se pelean entre ellos, o sea, entre los apoderados, o hay diferencias entre todos o la mayoría, pues empiezan a promover en los juicios de manera separada e incluso piden cosas contradictorias. O cuando no le ponen vigencia al poder y se entiende que es por tiempo indeterminado, pues entonces, y existe el problema de la representación, pues entonces, pues siguen actuando, ¿no? Bueno, la recomendación a los ejidos y a las comunidades es que si van a otorgar poder, se fijen muy bien a quién se lo van a otorgar y por cuánto tiempo, para así evitar problemas. Y bueno, la última pregunta sería, ¿es necesaria una adición al artículo 39 de la ley agraria? Desde luego, yo considero que sí, porque si bien este artículo prevé medularmente que si al término del periodo para el que haya sido electo el comisariado no se han celebrado elecciones,
sus miembros propietarios automáticamente son sustituidos por los suplentes. Y entonces el Consejo de Vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la fecha en que concluyan las funciones los miembros propietarios. Sin embargo, lo cierto es que desafortunadamente este numeral no señala quién o quiénes serán los mandantes de la Asamblea cuando se impugna la elección del nuevo órgano de representación, lo que genera un descontrol al interior del núcleo agrario con el eventual perjuicio de los derechos colectivos. Y con esto no inadvierto algunos criterios como el de la segunda sala, el número 197894, que su rubro es Asamblea de Elección de Representantes Ejidales o Comunales. Su nulidad puede promoverla un ejidatario o un comunero. En su contenido, este criterio dice, entre otras cosas, que el ejercicio de la acción de nulidad por sí misma no debilita el ejercicio representativo del órgano, ya que mientras no sea declarada inválida la asamblea impugnada, la elección de representantes seguirá surtiendo efectos. Y en caso de que dicho acto electivo sea declarado ilegal, procederá a dejarse sin efectos y la elección deberá llevarse a cabo en los términos de la ley, por lo cual no se propicia, dice el criterio, la inestabilidad de la representación del núcleo, sino su saneamiento. Entonces, así como lo acabo de leer, pues se oye muy fácil. No hay comisariado, hay conflicto por la representación, bueno, déjalos actuar. Si eventualmente se declara la nulidad de esa elección, bueno, pues declaras nulo todo lo demás, ¿no? Y si no, pues ya queda convalidado. Pero el detalle es que pueden pasar dos cosas. La primera esa, que es la más sencilla. Si al dictarse la sentencia en el asunto en donde está tildada de nula el acta de elección no se declara la nulidad, bueno, pues todo lo actuado sigue surtiendo efectos. Pero ¿qué pasa si sí se declara la nulidad? Como en más de un caso me ha tocado. Pues todo lo actuado por los declarados nulos no tendrían validez. El detalle es que cuando los dejamos actuar en otros juicios, con base en los argumentos del criterio que les acabo de referir, y todo lo que actuó, pues no tendría valor. Y eso solo es tratándose de juicios. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, abrieron cuentas del banco, expidieron constancias de posesión, recibieron algún pago en representación del núcleo agrario, constituyeron servidumbres de paso, en fin, lo que hubieran hecho o donde hubieran actuado? No tendría validez, lo que significa que dejar actuar a quienes están electos, a pesar de que esa elección está tildada de nula, pues en realidad, dirían por ahí, es un volado al aire, porque no sabemos qué va a pasar. Pero ya ni siquiera eso, ¿qué va a pasar cuando pensemos? Esa elección surgió porque previamente removieron a quienes estaban y ambos órganos colegiados piden la nulidad de sus respectivas actas. Es decir, el removido pide la nulidad del acta donde lo removieron y la del acta donde se eligió a los nuevos en sustitución de ellos, y el electo pide la nulidad de la primera elección porque por cualquier motivo. ¿A quién vamos a permitir que actúe de los dos? En los juicios que están en trámite, por ejemplo. Y así como esas hipótesis hay muchas que en la práctica debemos atender muy cuidadosamente a efecto de evitar que el problema se haga mucho más grande. Por eso es importante, e insisto, que por la naturaleza de estos asuntos deben atenderse rápido y bien, obviamente. De manera que sería importante que en algún momento el legislador considerara la posibilidad de adicionar un párrafo al artículo 39 para regular esta situación, que pudiera ser, tal vez, pienso yo, en los siguientes términos, que en caso de impugnación del órgano de representación, serán los suplentes del último comisariado del que no se haya impugnado su elección, pudiendo ser el del periodo inmediato anterior, quienes asuman la representación del ejido o la comunidad hasta que se resuelva dicha impugnación. Esta propuesta tiene como objeto garantizar que los ejidos o las comunidades, como personas morales que son, pues siempre estén representados. Y bueno, lo hasta aquí dicho tiene como finalidad impartir una justicia rápida y eficaz para garantizar así la seguridad jurídica
en los núcleos agrarios y desde luego coadyuvar de esta manera a la permanencia del Estado de Derecho, salvaguardando siempre la legalidad y contribuir a la paz social en el campo. Es lamentable que veamos ejidos o comunidades con muchísimos años con un problema de representación y que bueno, ya hasta han pasado 2 o 3 periodos después de que ellos hubieran terminado y siguen con problemas y no tienen comisariado y pierden oportunidades, siguen generándose diferencias entre ellos y la verdad, como dije hace un rato, se desestabilizan, no llega inversión, se estanca el desarrollo y de ahí por eso también se generan a veces los comentarios en el sentido de, no, si es ejido ni te metas, o sea, siempre va a haber problemas. Y lejos de eso tenemos que buscar la manera de que el campo sea volteado a ver para que se logre el desarrollo, un desarrollo verdadero en el campo. Entonces nosotros como órganos encargados de impartir justicia agraria, cuando menos en nuestro caso o en mi caso, tratándose de estos asuntos siempre pugnado porque cuando nos presentan juicios de en relación con ese tema, pues se atiendan lo más rápido que se pueda. Digo, uno podrá emitir la sentencia que al final pues es decisión de las partes si la impugnan o no y que ya pudiera tardarse otro tiempo, pero cuando menos lo que sí está en nuestras manos hacer lo hagamos, pues para efecto de que esa justicia de verdad sea rápida y que desde luego sea eficaz, que hagamos como órganos impartidores de justicia todo lo que está en nuestras manos hacer para que cuando menos tratándose de esos asuntos se atiendan rápido, evitemos que el problema se haga más grande y que pues bueno, lleguen a incluso hasta otras instancias, ¿no? Los resentimientos dentro de los integrantes de los núcleos agrarios de pronto se elevan y pasan hasta otras circunstancias, ¿no? Entonces yo de lo que les hablo es de la experiencia que como operadora jurídica pues he visto y desde luego como también mencioné, por ser originaria de un ejido en el que puedes ver de cerca los problemas que se generan, ¿no? Entonces, pues espero haber sido clara. Muchísimas gracias. Quedo atenta a cualquier pregunta o a cualquier comentario, estimada maestra. Magistrada, existen muchos comentarios. Voy a mencionar algunos de los que se expresaron en la página. Este es de Librado Martín. Dice, gracias por compartir sus conocimientos. También está el comentario de Ramírez Eduardo. Dice, excelente charla, maestra. Por parte de Gustavo Reyes, establece, excelente ponencia, maestra Lely. Gracias a Alex y a la magistrada por compartir esos temas tan importantes. En la actualidad, el derecho agrario no tiene la atención que merece. Por parte de Jessica Olvera Pérez, manifiesta, excelente información. Vianey Olivera menciona, muy valiosa la información, maestra. Y existe unas preguntas, magistrada, por parte de Librado Marín. La constancia de posición que emite el presidente, tesorero y secretario de los núcleos comunales y sin reglamento interno es válida como prueba en el juicio. Bien, gracias por su pregunta. Librado, creo que me dijo, ¿verdad? Muy interesante. Fíjense que pudiera parecer en estricto sentido que no, pero en realidad pues es una prueba que se aporta al juicio y mientras no esté declarada nula, pudiera tener un valor de presunción. Desde luego tendríamos que saber el caso en particular, pero de entrada, reitero, si es un documento expedido, una constancia de posesión expedida por el presidente, el secretario y el tesorero, generaría una presunción, cuando menos, de que se expidió, que lo que indica en su contenido pues en algún momento se hizo. Ya tendríamos que ver el caso en particular para saber el alcance probatorio de ese documento. Obviamente, si lo llegaran a objetar en el juicio, ¿verdad? O que lo llegaran a tildar de nulo, bueno, pues ya sería con otras pruebas que podríamos determinar su alcance y valor probatorio. De entrada es un documento privado y conforme al numeral 133 del Código Federal, pues tendríamos que valorarlo como documento privado. Pero en un juicio, pues, los documentos privados pueden ser objetados o pueden ser tildados de nulo. Y para demostrar eso, pues obviamente tendría que basarse en otras pruebas.
porque no basta objetarlos y pensar que por ese solo hecho carecen de valor, sino que para que las objeciones sean fundadas tiene que basarse en otras pruebas, ¿no? Entonces, de entrada sí tendría algún valor, es un documento privado, pero ya en un juicio, pues tendremos que ver obviamente la casuística del caso y saber cuál es la situación de ese documento en ese juicio. Espero haber contestado la pregunta. Sí, magistrada, ahorita nos comentará el señor Librado. Existe otra pregunta por el señor Alfredo Mateo. Dice, saludos maestra, ¿y cuál es, en su opinión, con qué relaciona los órganos de representación que están vencidos y no hay interés para actualizar o elegir los nuevos integrantes? Bueno, ahí pueden pasar varias cosas. Si no hay interés por parte, pues, ¿de quién será? Del núcleo agrario, pues bueno, si se vence el periodo de los que están, pues obviamente, y no convocó los integrantes del comisariado que estaban, pues obviamente quien deberá convocar, entran los suplentes y automáticamente debe de convocar el Consejo de Vigilancia y tiene un periodo de 60 días, ¿no? Pero si no lo hacen, bueno, entonces ya un porcentaje de los integrantes del núcleo pueden solicitarle a la Procuraduría Agraria que convoque para que exista ese órgano de representación. Pero la verdad y la realidad es que en muchos núcleos agrarios no pasa lo uno ni pasa lo otro. Y pueden pasar años. Incluso me ha tocado ver ejidos que su comisariado ejidal, el que está, pues ya tiene como 10 años. O sea, que es el mismo y lo siguen respetando como si lo fuera. Pero en realidad no, o sea, no está ajustado a la ley. El periodo son 3 años, se te acaban tus 3 años y te vas. Reitero, los que están como propietarios deberán, antes de terminar su periodo, convocar a elecciones. Si no lo hacen, ok, entran automáticamente los suplentes y el Consejo de Vigilancia es el que convoca y tiene 60 días para eso. Otros me dirán, bueno, ¿y por qué los suplentes del comisario no son los que convocan? Bueno, sí lo podrían hacer y esa es una excepción. La Corte en un criterio dijo, bueno, si los propietarios pueden y los suplentes entran a suplir cuando ellos no convocaron, bueno, entonces ellos también como excepción pueden convocar. Es decir, puede ser los propietarios antes de que terminen su periodo, pueden ser los suplentes que entran, puede ser el Consejo de Vigilancia, si no lo hace nadie, entonces los ejidatarios, un grupo cuando menos del 20%, puede solicitarle a la Procuraduría Agraria que convoque. Eso es lo que pudiera pasar. Pero reitero, en la práctica muchas veces no pasa ni una ni otro y el ejido sigue sin representación. Allí habría que poner especial atención, acercarse a las instituciones que nos pueden auxiliar, ¿verdad? A los núcleos agrarios y entonces ver que se busque que el ejido como persona moral, como indiqué hace un rato, pues tenga esa representación. Yo soy de la idea que de ninguna manera un núcleo agrario puede estar sin representación. Espero haber contestado a su pregunta. Bien, existe un comentario por Isabel Torres. Excelente información. De igual forma existe una pregunta por María Elena Hernández Diosdado. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Disculpe, ¿es válida una constancia de posición firmada por, me imagino que sea por el puro comisariado ejidal? A lo mejor ahí está confundido, como lo dije hace un rato. Bueno, el comisariado ejidal son los tres, el presidente, el secretario y el tesorero. Según lo que me refiero, a lo mejor lo que me quiere decir es si está firmada solamente por el presidente del comisariado. Bueno, como indiqué hace un rato, para que los documentos sean, valga la situación, válidos, tendrían que estar firmados por los tres, salvo que el reglamento interior del ejido diga lo contrario, ¿no? Sin embargo, si solo está firmada por el presidente, no le puedo decir que no vale. Es un documento privado, dependiendo para qué lo quiera utilizar. Si es en un juicio, como hace un rato preguntaban, bueno, ya concatenando las pruebas, concatenando los hechos, viendo los argumentos con los que me presentan esa constancia, ya tendríamos que ver el alcance y el valor probatorio. Pero de entrada es un documento privado que mientras no sea objetado y no sea tildado de nulo o declarado nulo, pues cuando menos se tendría esa validez de documento privado. Eso no quiere decir que necesariamente con ese documento se acredite una propiedad. Ojo,
O sea, no significa que ya tengo una constancia firmada solo por el presidente del comisariado y ya por eso soy la propietaria. Pues no, el propietario de las tierras siempre va a ser el núcleo agrario hasta que se regularicen o se determine su destino, ¿verdad? Pero tendríamos que ver para qué quieren utilizar la constancia. Si solamente es para amparar su posesión, pues bueno, en tanto nadie te la impugne, en tanto no se declare la nulidad, pues obviamente tendría la validez de un documento privado. Habría que ver el alcance en un juicio, ¿verdad? Muy bien. Un comentario por Juan Carlos Lam Casal es una información muy valiosa para los ejidatarios. Ahora, una pregunta de Ramírez Eduardo dice, los abusos de autoridad del órgano de representación ejidal que perjudiquen económicamente a una ejidataría o al mismo ejido, ¿se puede demandar? Claro, por supuesto. O sea, a lo mejor los tribunales agrarios no seremos los competentes, ¿verdad? Porque pues son cuestiones que a lo mejor pudieran ser constitutivas de un delito y tendrán que hacerse valer ante la instancia correspondiente. Me ha tocado ver asuntos en los que sí nos promueven, no tan así como lo comentan de que vengan a denunciar porque le hicieron un perjuicio a una persona en específico o le robaron o la, no sé, que algo le hayan hecho, ¿no? Pero sí he visto que nos acuden a demandar la rendición de cuentas del comisariado saliente, ¿no? Entonces, pues ahí ya tendríamos que ver la situación particular del caso, pero de entrada, si dicen, bueno, cuando estuvieron fulanito, sutanito y menganito de integrantes del comisariado y esas personas le ocasionaron un perjuicio, ¿verdad? A una persona o a un integrante del ejido en lo individual o al propio ejido, ¿verdad? Bueno, eso se tendría que demostrar ante las instancias correspondientes porque esas situaciones no son exclusivamente de la materia agraria. Ahora, si nos lo llegaran a promover con nosotros, habría que ver, ¿verdad? Analizar en su integridad la demanda y ver si de todas las pretensiones que nos están haciendo valer, alguna encuadra con nosotros y para no dividir la continencia de la causa, pudiéramos conocer de todas. Pudiera ser, pero si es exclusivamente eso, un daño patrimonial que le ocasionaron a un ejidatario, a una comunera o incluso al núcleo agrario exclusivamente económico, tendría que hacerse valer, o por alguna actuación que pudiera ser constitutiva de algún delito, sí tendría que ser en otra instancia, ¿verdad? En la instancia correspondiente. Muy bien. Existe un comentario de Lupita Jiménez. Muchas felicidades, muy completa la información y me gustaría tener la oportunidad de entrevistarla para poder tener una plática más personal. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la UAM del Estado de México. Entonces, no sé si al finalizar guste proporcionar alguna información, datos Claro, les para proporciono mi los correo participantes. electrónico. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario en relación con la charla, con mucho gusto. Es liliolvera84@gmail.com. A lo mejor ahí lo pudieran agregar a los comentarios y con mucho gusto. Muy bien. liliolvera84@gmail.com. Existe también, magistrada, una pregunta por Rafael Chávez. Buenas tardes. ¿Debe de ser el Consejo de Vigilancia saliente o suplente el que convoque asamblea para elección de los órganos de representación? El que termina, sí. Si los que están ahorita vigentes no convocaron, entonces entran los suplentes del comisariado a sustituir a los propietarios y el Consejo de Vigilancia de esa elección es quien tiene que convocar a elecciones. Sí, así es. Muchas gracias por su pregunta, ¿eh? Librado Marín. Un ciudadano que no sea comunero o ejidatario puede denunciar ante el Ministerio Público que la autoridad administrativa violenta su esfera jurídica de los núcleos. Ay, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, un ciudadano que no sea comunero o ejidatario puede denunciar ante el Ministerio Público que la autoridad administrativa violenta su esfera jurídica de los núcleos. Si como autoridad administrativa se refieren al comisariado, bueno, el comisariado no es autoridad de entrada. No sé a qué autoridad administrativa se refiera, pero si se refiere al comisariado ejidal
que esté haciendo algo, ¿verdad? Algo indebido, y una persona que no es ejido, de ejidatario o comunero lo quiera denunciar, pues bueno, acuérdense que cualquier persona puede denunciar, que resulte procedente o no, bueno, eso ya se decidirá, ¿verdad? En la instancia correspondiente. Pero el comisario ejidal no es autoridad, no es autoridad, no es autoridad administrativa, es un órgano interno del ejido, que es quien lo representa. Hagan de cuenta que si comparamos al ejido con una persona moral, el apoderado de la persona moral, bueno, en ese caso, si lo trasladamos a un ejido, el comisariado es quien representa a la asamblea e incluso tiene las facultades de un apoderado general, ¿verdad? Para actos de administración. Entonces, si la pregunta a lo mejor no sé, a lo mejor la pudieran aclarar un poquito a qué se refieren con autoridad administrativa, pero si se refieren al comisariado ejidal, pues él va a estar en su derecho de demandar o de denunciar ante el Ministerio Público a quien quiera, pero pues tendríamos que ver si lo que está denunciando se constituye o no como delito y pues a lo mejor ni siquiera está relacionado con la materia agraria, ¿no? Habría que ver la situación particular, ¿verdad? Pero pues bueno, igual si puede aclarar la pregunta, con mucho gusto. Muy bien. Por parte del señor García dice, ¿qué pasa con los ejidos, comunidades que no tienen órganos de representación y es necesaria la participación en una controversia agraria, como ejemplo, una nulidad del acta de asamblea? Es justamente lo que me refería hace rato. No hay órgano de representación, todo se paraliza. O sea, por más que quiera uno buscar soluciones, buscar alguna alternativa, si ahorita, por ejemplo, en un órgano en un ejido, tienen problema con su representación, ¿verdad? Que están tildadas de nulas todas las actas de elección de los órganos de representación, y de pronto alguien, un ejidatario, quiere demandar, pues no sé, a lo mejor la acción de mejor derecho a poseer y tiene que necesariamente demandar al ejido. Pero el problema va a ser, ¿y a quién? ¿A quién va a demandar? Sí, eso pasa de verdad es muy común ese tipo de situaciones. Sí entiendo la persona que está haciendo la pregunta. De pronto dicen, bueno, ¿a quién demandamos, no? O ¿quién va a representar al ejido? Precisamente por eso elegimos el tema. ¿Qué pueden hacer? Pues bueno, primero, tratar de resolver su problema al interior. Y segundo, si ya está controvertida la representación, el acta, ¿verdad? De la representación en un tribunal, pues nosotros como tribunal hacer todo lo que nos toca para que ese tipo de asuntos se resuelva rápido y entonces ya la representación del ejido quede pues prácticamente solventado, ¿no? Ahora, ¿qué pueden hacer? Yo lo que he visto, ¿verdad? Es que ¿qué intervención le damos? Bueno, hay que ver quién es el último comisariado que estuvo registrado en el órgano, valga la redundancia, en el órgano registral, que es el registro agrario, y a lo mejor pudiera ser, no digo que así sea, estos comentarios son a título personal y a lo mejor con fines académicos. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues si el ejido se pone de acuerdo, pues para efecto de evitar quedarse sin representación, pues incluso pueden decir, bueno, como se están peleando estos de aquí, que son un grupo con otro grupo, pues hay que darle intervención a los suplentes del último comisariado que estuvo registrado y que a lo mejor pudieran representar ellos al ejido con el único objetivo de que no se quede sin representación. ¿Cómo lo podrían hacer? Pues a lo mejor haciendo una interpretación pues muy amplia, ¿verdad?, del artículo 39 y así plantearlo con unos buenos argumentos en el tribunal. Y ya ver, será, pues obviamente de acuerdo a la autonomía de cada uno de los magistrados, que determine si le da entrada o no a la demanda. Pero sí se tienen que buscar alternativas y esa sería una, darle a lo mejor la intervención a los suplentes del último comisariado que estuvo integrado bien y que no tuvo problemas con su acta y que estuvo inscrito en el RAN, a lo mejor a los suplentes de ese comisariado pudiéramos darle la representación, que es precisamente la propuesta que yo digo que se podría hacer al artículo 39 de la ley agraria. Pero es bien interesante ese tema y lo vemos todos los días. Lo importante es buscar soluciones y que a lo mejor los abogados ayudaran, ¿verdad?, con una buena argumentación si es que pretenden presentar un juicio de ese tema, pues. Respecto a la aclaración de la pregunta del señor
Librado Marín dice que se refiere a la autoridad administrativa como lo es la alcaldía. Ok, a ver, una persona que no es gracias, Librado. Una persona que no es ejidatario, no es comunero, puede denunciar ante el Ministerio Público a la autoridad administrativa, que es la alcaldía. Pues bueno, eso escapa totalmente lo que es la materia agraria, ¿verdad? De que pueda hacerlo, pues yo creo que sí podría hacerlo, como, o sea, este comentario es como abogada. ¿Lo podría hacer? Yo creo que sí lo podría hacer. Pues habría que ver por qué los quiere denunciar, ¿verdad? Si hubo a lo mejor algún daño que le ocasionaron a alguien, pues tendría que acudir ante la instancia correspondiente a denunciar. Pues desde luego que sí, sí podría hacerlo. Habría que ver ante quién corresponde, si es la autoridad administrativa, no sé, el Tribunal de Justicia Administrativa. Tendríamos que ver la situación particular, ¿verdad? Si es por alguna acción que pudiera constituir un delito, pues bueno, tendría que acudir al Ministerio Público, pero definitivamente en materia agraria no es. Sí, perfecto. Una pregunta de Ramírez Eduardo. Maestra, pregunta. Ahora que estamos en contingencia sanitaria, en más de un estado que está en semáforo epidemiológico color rojo, y si actualmente el comisariado ya venció su cargo, pero en el decreto emitido por el gobernador, que no se deben de reunir más de 50 personas en una reunión, si el padrón del ejido son 500 ejidatarios, entonces se debe de seguir conforme a los requisitos de la ley, o ahí qué sucede. Si el mismo gobernador pone restricciones en eventos y reuniones, ¿qué pasa con la asamblea para elegir a los órganos de representación? Lo primero que pasa es un problemota. Sí, es cierto, por eso también hace rato comenté, ¿verdad? Que uno de los principales motivos por los que los ejidos y las comunidades no tienen comisariado es la pandemia. Efectivamente, se han restringido los actos asambleísticos o de reuniones y eso les ha ocasionado un problema a los núcleos agrarios porque no pueden celebrar las asambleas para elegir a sus representantes. ¿Qué pudieran hacer? Y ese ejido tiene, bueno, me dice son 500, hay ejidos que tienen 1,500 ejidatarios o comunidades, ¿verdad? Que tienen más de 1,000 o 2,000, no sé, muchísimos. Pues casi va a ser imposible que se reúnan todos. ¿Qué podrían hacer? Miren, cuando es eso, que se acaba de vencer el comisariado y van a actuar en un juicio, tratándose de esta situación particular, en mi caso, reitero, como magistrada, que eso no significa que todos los tribunales lo deban hacer o lo puedan hacer o lo hagan, ¿no? Yo lo que hago es darle la intervención a los suplentes, precisamente por esta situación de que no se han podido reunir, no porque no quieran, no porque no hayan convocado, no, sino porque hay una situación extraordinaria, como lo es la pandemia, que les ha impedido celebrar sus actos de su asamblea de elección, ¿no? Entonces, pudieran acercarse tal vez con la Procuraduría Agraria a externarles esa situación y que a lo mejor se hiciera algún tipo de excepción, no sé, buscar alternativas. Hay ejidos con muchos o comunidades con muchos integrantes y han buscado que las asambleas se realicen en lugares muy abiertos, es decir, no en su lugar acostumbrado, como es su salón ejidal o como es en pues en un espacio pequeño o cerrado, no. Han buscado hacerlo en espacios muy amplios, ventilados, y sí me ha tocado ver que la Procuraduría Agraria los apoye para que se celebren esos actos. Entonces, como no son de formalidades especiales esas asambleas, pues pudiera celebrarse a lo mejor por segunda convocatoria con la gente con los ejidatarios que asistan, ¿no? Pero sí sería importante buscar alternativas, acercarse con la Procuraduría Agraria, un grupo, ¿verdad? O en su caso verlo con la autoridad sanitaria y hacerles ver que el problema del ejido se acrecenta mientras más tiempo pase si no tienen a su órgano de representación. Definitivamente sería buscar alguna alternativa acercándonos con ellos y si se va a presentar algún juicio, cuando menos, reitero, en el tribunal donde estoy, sí permitir la representación del núcleo a través de sus suplentes, por ese caso en particular. Muy bien. Pregunta Lalo García. En torno a los suplentes del Consejo de Vigilancia, ¿qué funciones tienen cuando el Consejo de Vigilancia Saliente no convocó asamblea? Los suplentes.
Los suplentes del Consejo de Vigilancia definitivamente tendrían que ser los propietarios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pues a lo mejor el propietario está enfermo, algo le pasó, pues entra el suplente. Tendríamos que ver qué situación está sucediendo con los propietarios o el por qué no pueden convocar ellos, para que en su caso ver si uno o todos los suplentes pudieran asumir ese cargo, ¿verdad? Pero en principio debieran de ser los propietarios. Y si no, pues bueno, ya tendríamos que ver la necesidad de que fueran los suplentes del Consejo de Vigilancia. Ojo, nada más tienen 60 días, ¿verdad? Para convocar. Si no, ya es cuando, como dije, el porcentaje, el 20% de los integrantes de núcleo podrían solicitarlo a la Procuraduría Agraria. Muy bien, maestra, pues son las preguntas que hasta este momento se realizaron. No sé si usted guste agregar otro comentario, agregar algo con base a las preguntas que realizaron. Pues miren, todas son muy interesantes. La verdad es que es un tema que lo vemos continuamente, los núcleos en los tribunales, es constante la presentación de estos juicios y tal vez allí, como siempre se los digo en las audiencias a las personas, los conflictos inician allí, ¿verdad? A veces ni siquiera es por las tierras o por la representación, a veces es por las enemistades que se generan entre las propias personas, por las emociones que se generan por el paso del tiempo, por el orgullo, por el enojo, por la ira, por cualquier situación. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, si el ejido, que es el que al final de cuentas a través de su asamblea se coordina, se organiza, pues cuando se genera un problema por la representación, pudiera ser la misma asamblea, me refiero cuando menos a la mayoría de los integrantes, que trataran de buscar esa solución para evitar problemas que se pueden prolongar por años, acercar posturas, dejar de lado un poquito el orgullo, dejar un poquito el resentimiento y tratar de buscar una solución para que el ejido no se paralice. Lamentablemente ha habido muchos ejidos que, como dije, llevan muchos años sin representación y pues bueno, al final de cuentas es un perjuicio para ellos, que también como alguna vez lo comenté, que los que están alrededor pues nada más están viendo que los que están en medio están dividiéndose y pues los de afuera son los que se aprovechan, ¿no? Entonces, si el ejido se mantiene organizado, se mantiene unido y cuando hay ese tipo de problemas lo pudieran resolver ellos desde su origen, antes de que llegue un tribunal, pues sería lo ideal. Si no, y llega al tribunal, si no lo realizan ellos en el interior del ejido y llega al tribunal, pues bueno, nosotros como tribunales resolverlo lo más rápido que se pueda, pues para evitar que los problemas se hagan más grandes. Y desde luego, pues obviamente el apoyo, ¿verdad?, de los asesores jurídicos, tanto de la Procuraduría Agraria como de los abogados particulares, pues para que medien entre ellos, entre los grupos, para evitar que esos problemas se generen otros problemas, ¿no? También, como mencioné, pues un juicio por la representación, porque se está cuestionando el acta de elección de órganos de representación, pues muchas veces suspende el progreso de otros juicios. Claro, habría que ver las casuísticas de lo particular, pero se generan muchos problemas. Evitemos eso, busquemos la manera de tener alternativas y sobre todo, reitero, de los asesores jurídicos, pues que ellos están allí de la mano con los integrantes de los ejidos, pues apoyarlos para evitar que ese tipo de diferencias entre los propios ejidos pues crezcan, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que lo tengamos en cuenta, se generan muchísimos problemas sociales, políticos y económicos, entonces, pues en la medida de lo posible evitarlo y si llegan al tribunal, resolverlos rápido. Una última pregunta, magistrada. ¿Cuánto tiempo duran en funciones los suplentes cuando ya se terminó su función de los 3 años? Si se refieren a los del comisariado ejidal, a los suplentes del comisariado ejidal, hasta en tanto se elija el nuevo, ¿verdad? En el periodo de los 60 días que tiene el Consejo de Vigilancia para convocar, debería de entenderse que es el periodo que van a durar los suplentes del comisariado propietario, los suplentes del comisariado propietario, porque en esos 60 días tendría que convocarse a la nueva elección. Si no lo hacen, bueno, tendríamos que ver la situación en particular. Como dije,
en tratándose de los ejidos que no tienen comisariado por lo de la pandemia, porque no los han dejado reunirse, pues bueno, yo no les he puesto alguna limitante, ¿verdad? Porque es un caso extraordinario. Y yo siempre he sido de la idea de que un ejido no puede estar sin representación. Entonces, en tanto no esté cuestionada, tildada, impugnada el acta de elección de estos que acaban de terminar, pues bueno, los suplentes pueden representar al ejido haciendo una interpretación muy amplia del artículo 39. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que haya nuevos integrantes. Pregunta la misma persona, ¿pero qué sucede en los suplentes titulares? En los suplentes titulares. Pregunta hace un momento usted a quién se refería y él manifiesta que a los titulares. Dice, ¿cuánto tiempo duran en función los suplentes cuando ya se terminó su función de los 3 años? Y me pone la aclaración de los titulares. Ya terminaron. Cuando terminan los propietarios sus 3 años, los suplentes terminan, ¿no? Ya, o sea, por eso cuando se elige a los integrantes del comisariado, se elige a los propietarios y se elige a sus suplentes por el mismo periodo, los 3 años, nada más. Pero cuando termina el periodo de los 3 años del comisariado propietario, ¿verdad? Y no convocó a elecciones, entran en funciones los suplentes de los propietarios. ¿Cuánto duran en funciones? Pues debería de entenderse que son los 60 días que tiene el Consejo de Vigilancia para convocar, ¿verdad? No sé si me expliqué. Considero que sí, hasta este momento no me ha llegado una aclaración, pero considero que sí. Por parte de Edgar, dice, excelente ponencia magistrada, muchas felicidades. En ese sentido, pues, Revista Lex Informa le da las gracias por la excelente ponencia que proporcionó el día de hoy. Asimismo, en nombre del director René Castellano Olguín, le agradecemos su presencia y el tiempo regalado para esta conferencia. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, ya tienen ahí mi correo. Si hay alguna otra pregunta, pues con mucho gusto por ahí se las contesto. Gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde y gracias por el favor de su atención. Gracias. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Y en breve les hago llegar el artículo para... ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Muy amables, muchas gracias. Gracias. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo.